Y la verdad es un placer recibirlo a él porque hay muchos temas para hablar. La verdad, este encuentro que tenemos cada 15 días, a su vez, es como que si pasara mucho tiempo. Alfredo Concurat con nosotros en la mañana. Alfredo, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, primero ante todo, Leo, gracias Muy bien. por la visita. Bueno, no nos vimos y han pasado un par de cosas un tanto interesantes a nivel nacional, desde algunos anuncios que siempre están a la orden del día. Ya ahora podemos hablar más concretamente porque tenemos ya las listas un poco preestablecidas para las elecciones. Y después también nos vemos después de una elección municipal, Alfredo. ¿Vos votás en Villa María? Sí, voto en Villa María. Bueno, fue elocuente el triunfo de Martín Gil, ¿no? Nuevamente reelecto, así que leí en uno de los matutinos de hoy a la mañana que, bueno, en uno decía que era contundente el triunfo y en el otro decía que era histórico el triunfo, el mayor cantidad de votos que obtuvo un intendente en la historia de Villa María, así que es más que elocuente el triunfo en este caso de Martín Gil, ¿no? Y desde la vuelta de la democracia tenemos a las 3 elecciones de Beglia, si no me equivoco. Quien está muy cerquita fue Eduardo Castelo. Creo que si esto fue 54,4 Castelo, Martín 54,7 me parece. Y en la vuelta de la democracia, yo no recuerdo ahora Horacio Cabezas. Horacio tuvo la elección por aquel entonces, no estaba en el porcentaje, sino que se mide por voto. Fue algo de 19.000 votos, una cosa así. Ahora hay más votantes de todas formas, exactamente, así que hay que tener en cuenta eso. Claro. Lo que llamó claramente la atención, y ya es un análisis propio que hago, es que la gente ya vota a las personas, ¿no? Porque Cambiemos no tuvo una buena performance a lo largo y ancho del país en las últimas elecciones en distintos municipios y provincias. Sin embargo, aquí Juan Sassetti, entiendo yo, por su reconocido trayectoria, digamos, ha logrado una muy buena elección. Y queda clarísimo el muy triste papel de la Unión Cívica Radical, ¿no? Lamentablemente nosotros con Lucho tenemos algunas cosas para charlar, Alfredo con vos también, pero hablan de consenso cuando bueno no hubo consenso entre ellos. Hay cosas para replantearse y de hecho creo que los cordobeses, incluso los argentinos, una vez volvemos a repasar, a destacar lo mismo. Las elecciones locales es una cosa, la provincial es otra y la nacional es otro contexto. No son como que se dividen en 3 claramente y los votos, al menos nosotros, van por ese lado. Yo no sé quién pensaba que podía ser tan diferente. Yo no voto en Villa María, ¿no? Pero uno que está a la hora del día con esto, yo no sé quién pensaba que podía ser diferente, tan diferente a la elección a nivel provincial, ¿no? Lo que más por ahí duele es el radicalismo, que bueno, no hizo una buena elección, claramente, hay que mencionarlo esto, ¿no? De ninguna manera tendría que haber, con todo lo que sabían a nivel provincial, si una elección a nivel provincial no te abre los ojos para consensuar, así mismo fueron separados. Entonces, bueno, si bien a lo mejor uno puede decir, Leo, mirá, no le daba, pero bueno, era otra elección, o era otro el panorama, a lo mejor, ¿no? Un poco complicado. Pero bueno, Alfredo, ¿vos viste bien? ¿Pudiste votar todo? Se pudo votar tranquilamente, fue entiendo yo, un acto cívico tranquilo. No soy un analista político, pero bueno, cada uno tenemos nuestro propio análisis y bueno, rápidamente se supieron los resultados de los comicios y entiendo que no hubo disturbio, ningún tipo de inconvenientes, así que festejando la democracia, ¿no? Claramente. Bueno, vamos a hablar de algunas cositas a nivel nacional, un poco en cuanto a la economía. Se habla, Alfredo, de crisis social y productiva en un lindo artículo que sacó Página 12 en cuanto al riesgo social y financiero. Hay varios títulos y fuertes los que vamos a tocar hoy. Sí, hoy ámbito financiero, perdón, nombro el matutino, ámbito financiero también larga una noticia relacionada a un informe de Colatina. Colatina es una consultora económica privada de
de Buenos Aires, reconocida, que también hace un análisis paralelo al que vos mencionabas de Página 12, que salió ayer en el suplemento de economía de Página 12. La verdad es que, bueno, ponen luces de alarmas a la sustentabilidad del proceso económico de Argentina, ¿no? De cara al futuro. Hoy, claramente, estamos en una crisis económica y social y hay suficientes depósitos o, digamos, reservas como para sustentar este modelo para los próximos meses. Veríamos qué pasa luego que se acabe ese dinero, ¿no? Claro, porque, a ver, vos me decís, bueno, le decía a la gente, tenemos un modelo que se puede sostener en los próximos meses, no sé, mes más, mes menos, pero no me estás planteando, no digo vos, sino el planteamiento no es algo que digamos, bueno, mirá, Leo, se puede hacer de aquí a los próximos 5 años y bueno, tenemos un modelo que nos va a permitir tener una variable a 5 años y en estos 5 años jugar e ir viendo. No, o sea, como que es muy corto, digamos, el periodo de tiempo que nosotros tenemos. Ahora te pregunto, ¿el gobierno por ahí también juega a llegar al mes de agosto, octubre, / primer quincena de noviembre? ¿Es esa la expectativa que tiene el gobierno en cuanto a lo económico, después ver qué pasa? Desde mi punto de vista sí, porque todas las acciones están encaminadas a acciones económicas, ¿no? En términos macroeconómicos están encaminadas a darle sustentabilidad a este modelo hasta, por lo menos, hasta que termine el año. ¿Por qué? Vamos a dar los sustentos del por qué uno afirma esto, que también lo están diciendo distintos agentes económicos de Buenos Aires. Porque se garantizó, digamos, la entrada de dinero de reservas a través del Fondo Monetario Internacional, con un desembolso muy importante en enero, con otro en abril, otro para junio, ahora, que en cualquier momento nos los van a liberar, y otro para septiembre. Pero la pérdida de reservas que estamos teniendo los argentinos en los últimos meses por fuga de capitales y por el pago de intereses que hace el Banco Central para sostener estas tasas altísimas de interés, se la están licuando a ese préstamo que nos están dando el Fondo Monetario Internacional. Es decir, por un lado nos prestan y por otro lado ese préstamo va para fuga de capitales o pago de intereses. Es decir, y más o menos los cálculos dan como que llegamos a octubre-noviembre. Después, evidentemente, gane quien gane, va a tener que ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional porque no es insostenible el año que viene. ¿Cómo pagamos lo que debemos, no? Ahora, vos cuando lo mencionás, Alfredo, esto de pagar los intereses, para la gente que nos está viendo del otro lado, estamos hablando de millones, ¿no? Sí, mira, salió la semana pasada con bombas y platillos en muchos de los medios, portales de web, de diarios a nivel nacional, que había mejorado el superávit del gobierno. Es verdad, superó el superávit, corriente. Pero si tenemos en cuenta el pago de intereses, el déficit que estamos generando mes a mes es mayor que el del año pasado. Es decir, se están achicando partidas corrientes como pueden ser a gasto, educación, salud, tecnología, etcétera, pero estamos pagando más intereses. El total de la ecuación es más negativa que la del año pasado. Así que cuidado cómo leemos la nota, ¿no? Leamos la nota completa. Claro, a ver, para graficarlo, a nivel interno los números a lo mejor se achicaron un poquito y son un poco alentadores, pero cuando hacemos el balance los números externos, por así decirlo, son abrumadores o son más. ¿Es algo mentiroso? No, ¿O es verdad? No. El superávit o déficit que tiene el Estado es lo que recauda menos lo que gasta. Eso dio positivo y es lo que se aplaudió con bombas y platillos y ha mejorado en los últimos meses. Sin embargo, el pago de intereses que tiene que hacer el Estado por su nivel de deuda es mucho mayor ahora que el del año pasado y mucho mayor al del año pasado y así sucesivamente.
conclusión, el déficit total, que se llama déficit financiero total, es mucho más alto ahora que antes. Entonces, hemos ahorrado partidas que hay que ver a qué cosas fueron asignadas. Estoy hablando de educación, salud, tecnología, ciencia y técnica, seguridad. Bueno, no, la verdad es que no soy un especialista en finanzas, pero se han ahorrado las partidas, se ha aumentado la recaudación, pero se está haciendo ese ahorro, digamos, en pago de intereses. Claro, claro. Dentro del gobierno de Mauricio Macri es algo positivo, pero si lo comparamos con años anteriores, ahora no, deja de serlo. ¿No crees que también hay algo que mencionas muchas veces, Alfredo, y que está bueno no dejarlo pasar, que hay cosas que se aplauden con bombo y platillo, vos lo mencionás? ¿Pensás que cuando hay algo medio positivo ya se sale o se difunde como algo? Y sí, pero es parte del folclore de la política. Lo hace este gobierno, lo han hecho también otros, ¿no? Por ejemplo, se festejó en mayo el 3,1% de inflación. Contento de que había bajado esa inflación con respecto a abril. Bueno, esto es como decir, termino el primer tiempo perdiendo 4-0, empiezo el segundo tiempo y me metieron 2 goles. Y estoy contento porque no me metieron 4. O sea, el 3,1% de inflación mensual es una barbaridad. Está bien, bajó con respecto a abril, pero digamos, la noticia aprendámosla a leer de forma completa, ¿no? Bien, yo cuando charlamos, y no quiero robarte mucho tiempo, de hecho lo veíamos hablando con la producción, hay títulos que son fuertes, ¿no? Y más que el desarrollo, también lo que importa un poco tu visión, tu pensamiento, para pasarlo un poco en blanco todo esto. Infobae largó dentro de su línea en la economía un título que destaca, a pesar de la tendencia de los últimos meses, como diciendo, bueno, a pesar de esta tendencia que viene queriendo empezar a rodar, la Argentina registra la tercera inflación más alta del mundo. Ya lo vamos a leer porque esto va a colación. Bueno, quienes saben de esto, y vos lo sabrás, Alfredo, Argentina es un país caro no es un país barato para vivir. Es tan así que nosotros estamos tercero en inflación a nivel mundial. La verdad es que desconozco las estadísticas internacionales, pero sí, este tipo de noticias lo hemos podido ver en varios portales que estamos ahí en terceros, bueno, haciendo podio, digamos, en algo bastante negativo. Caro, barato, hay que ver de acuerdo a lo que representa la capacidad de compra de mi salario. Y entonces la inflación lo que hace es mermar esa capacidad de compra, o sea, pierdo poder adquisitivo. Mientras más alta la inflación y no se actualiza mi salario, entre comillas, soy cada vez más pobre, me alcanza para comprar menos. Bueno, por eso hablamos muchas veces de la línea de pobreza también. Exactamente, la línea de pobreza, ¿cómo se mide? Hay 2 tipos de pobreza. La línea de pobreza es la de corto plazo, que es si yo no alcanzo a cubrir determinado monto de dinero de ingreso para cubrir determinadas necesidades de compra, soy pobre. Entonces, una persona que por más que tenga capital, pero no gana, creo que son 20 y pico mil pesos en una familia tipo de 3 personas, no ingresa ese dinero en ese hogar, ya son pobres, digamos. Y bueno, una persona que se quedó sin trabajo pasa automáticamente en este concepto a ser pobre. Después tenemos la pobreza estructural de largo plazo que se mide de otra forma, pero lo que mide el INDEC es esto, ¿no? Es la capacidad de compra de un determinado grupo de gente que no alcanza a cubrir ese ingreso. Obviamente, se está perdiendo puestos de trabajo porque la industria está golpeada, lo dice la Unión Industrial Argentina, 12 meses de caída. Al perder puestos de trabajo, la gente no encuentra nuevas fuentes de trabajo e inmediatamente cae bajo esa línea de pobreza. Bueno, Alfredo, de hecho, mira, nosotros acá lo que hablamos con Alfredo, y está bueno, lo que explico es la antesala a la pregunta, pero tratamos de llevar algunos títulos, cuestiones que van pasando en los días que no nos vemos aquí en la mañana, y tratar de que Alfredo lo pase un poco lo más claro posible para que nosotros entendamos un poco todo esto. Y aquí voy a lo que quiero plantearte.
Argentina está tercero, según recién lo veíamos en pantalla, nuestra Dire lo mostraba, en cuestión de inflación a nivel mundial. ¿Quiénes son los que ocupan el primero y el segundo puesto? Bueno, el primer puesto, Venezuela, Venezuela, sin lugar a dudas, y en segundo lugar Zimbabue. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Muchas veces, y con esto no quiero que se mida políticamente, pero muchas veces hemos visto que nuestro presidente ha destacado que íbamos camino a ser Venezuela. Y uno leyendo esto, tranquilamente puede decir, bueno, pero tampoco estamos tan lejos, porque si Venezuela ocupa el primer lugar, Zimbabue el segundo, nosotros estamos tercero en inflación. Es bien, después que ve los números, ¿no? Entrar, no quiero entrar en números y demás, sería una locura que lo hagamos, pero hasta el año pasado, hace un año atrás, estábamos séptimo en este mapa, por así decirlo. Entonces, digamos, no es aliciente el año que tuvimos, pero tampoco en cuestiones de inflación, no quiero entrar en números, pero no estamos tampoco lejos creció mucho nuestra inflación en este último tiempo. Es una barbaridad, más del 50% interanual. Bueno, y ahora te pregunto, ¿podemos salir también de esto, de esta inflación? ¿Va a ser fácil? ¿Se puede salir? Es muy difícil. El tema de inflación... y una palabra que está nuestra, lo argentino, inflación, dólar. Bueno, nos habíamos olvidado, ¿no? El tema de inflación por casi 20 años. Desde el 91 con la convertibilidad hasta el año 2007-2008 que empezó a traccionar ya nuevamente este problema de aumento de precios. Para que la gente sepa, ¿no? La inflación es mucho más complejo que simplemente desear que se vaya. Bien. Y los manuales de economía indican que se requiere una batería completa, bastante amplia de medidas económicas, medidas monetarias, fiscales, de ingreso, de tipo de cambio, y créanme, sería muy largo de explicar, pero no fueron conducentes y aplicadas de forma correcta en los últimos años para liquidar este problema. Evidentemente que se subestimó, recordemos en plena campaña ya en el 2015 al actual presidente del país diciendo que era un problema muy simple o que era propia negligencia o incapacidad de gobernar de quien no pudiera combatir a este problema. Bueno, es mucho más complejo de lo que parece. Se necesita un entramado político y acuerdos sociales importantes, y más en este país donde en Argentina tenemos una estructura productiva oligopólica. Podemos explicar eso en algún otro momento, pero básicamente son muy pocos oferentes en distintas ramas industriales. Tenemos pocos productores de azúcar, pocos productores de aluminio, de acero. Las materias primas importantes que utiliza la industria o que consumimos vienen de la mano de pocas empresas, y esos son formadores de precio, y si el Estado o gobierno que esté de turno no negocia con ellos, es difícil que haya acuerdos de precio para que la inflación no siga generándose, aumentando, ¿no? Tengo una pregunta, Alfredo. ¿Faltan aún todavía mucho más negociaciones con estas grandes empresas por parte del gobierno? ¿Crees que se han quedado cortos? Antes que me responda, la Dire nos va a ir preparando el artículo de Clarín, que quiero leerte unas cositas que también es interesante. Pero ¿crees que falta todavía que no ha llegado a algunos acuerdos? Es una cuestión también ideológica de este modelo económico, el libre mercado. Este gobierno vino pregonando el libre mercado, ¿no? Que cada uno pudiera desenvolverse como mejor pudiera como pudiera en un libre mercado, como si fuera la ley de la selva, ¿no? La mano invisible que todo lo mueve, como decía Adam Smith. Bueno, bajo esa perspectiva, el Estado no debe intervenir en la economía, no debe proteger a determinados grupos ni nada, porque todo lo arreglaría solo el mercado. Claramente yo entiendo que no es así, porque las grandes empresas o estos formadores oligopólicos de precios terminan haciendo lo que les conviene a ellos. No hay que irse tan lejos para, por ejemplo, hablar de la nafta, ¿no? Bueno, la nafta, pero casi todos los principios de eslabones de la cadena de valor de Argentina son mercados oligopólicos. Tenés muy pocos productores grandes de harina, de azúcar, de cemento Portland, de aluminio, de acero, de combustibles.
Entonces, si no se llega a un acuerdo con estas grandes firmas, terminan manejando los precios bases que después concadenan, digamos, aumentos en todos los demás productos derivados de esas materias primas. Bien, Alfredo, tenemos este artículo me llamó la atención, de hecho ahí lo estamos viendo, gracias Dire, ahí estamos viendo a Sekko Henschel, es un alemán, perdón si no lo pronuncio como debe ser, él es director del Banco Mundial en Argentina, lo es hasta ahora, hasta estos días porque va a dejar el cargo, y él destacó, hubo avance en estos años, pero el camino aún es largo, es un poco lo que venimos hablando, pero en su copete dice lo siguiente: para este economista y funcionario del organismo multilateral, el país mostró progreso en distintas áreas, pese a los malos resultados macroeconómicos. Y llama la atención esto, dice que Argentina es un país aún relativamente caro y advierte por la situación de los jóvenes a futuro. Y como pocas veces en nuestras columnas, vamos a hablar un ratito o por lo menos una perspectiva de los jóvenes. Este economista vivió en su trabajo, es de Hamburgo, de Alemania, y vivió lo que es la época del kirchnerismo y Cambiemos. Y conoce un poco la economía de nuestro país, ¿no? Y qué dato curioso, ¿no? Que advierta sobre el futuro de los jóvenes. A ver, también se le está haciendo difícil a los jóvenes incluso trabajar y demás, desde, por ejemplo, algo tan mínimo como la edad que uno busca trabajo, que de los 30 años, busca hasta 30 años, por ejemplo, en las empresas. Entonces, ¿puede ser así, tan complicado para los jóvenes futuros? Bueno, los jóvenes tienen dificultades de introducirse en el ámbito laboral en todo el mundo, ¿no? Es un problema que se manifiesta en las economías maduras también. Los jóvenes tienen inserción laboral principalmente asociado con los nuevos métodos de producción, avances tecnológicos, donde ahí obtienen una cierta ventaja comparativa por su expertise y su propio entorno de cómo fueron creciendo con respecto a gente de mayor edad. Pero Argentina tenemos un atraso tecnológico importante con respecto comparativamente con otros países, con lo cual entiendo que a lo mejor se refiere a eso este economista. No leí la nota, así que no sería oportuno que me desplayara profundamente en lo que está diciendo. Por lo que leo, entiendo que debe apuntar a eso. Y Argentina, si bien hay un desarrollo importante en las nuevas tecnologías, en las famosas TIC, todavía estamos muy por detrás de lo que son los países del primer mundo, o incluso China o India, ¿no? Alfredo, voy a agradecerte la visita, siempre es bueno porque nos lleva un poquito el panorama más claro de esta economía. Vamos a tener los próximos meses que vengan, al menos hasta las elecciones, vamos a tener muchas de estas noticias, y va a ser muy importante tu rol porque puede que algunas cuestiones empiecen a jugar, a cambiar, porque no te olvides que dependen las designaciones que se hicieron, ya todo cambiaba, iba por un lado y para el otro, desde Fernández va por un lado, después Pichetto va para el otro, y uno empieza como a no entender un poco el juego, o por ahí hay gente que vos lo escuchás y dices, wow, increíble, una persona lo cambia. Bueno, a veces no es tan así, y por eso también está bueno que nos visites y que puedas bajarle un poquito algunas líneas un poco más claras de esta economía que, esto hay que decirlo, no todos la entendemos, ¿no? El común nuestro del dólar subió, aumentó, y es tratar de pagar, aunque sea a fin de mes, las cosas, ¿no? Todas estas variables, si no las mencionás vos, quizás nosotros que no estamos en el día a día no las vamos a hacer. Argentina es un país muy complejo. Las teorías económicas del libro lamentablemente no dan pie con bola con la economía argentina. Es un país muy particular. Alfredo, gracias por la visita, por acompañarnos aquí en la mañana. Y cortito, diré lo que hacemos habitualmente con cada uno de nuestros invitados. Hoy en día muy particular, hay gente que está pidiendo que sea feriado porque cumplen años grandes exponentes y recordatorios por otro lado también. Nosotros tenemos 4 para destacar. Tenemos a Riquelme, Messi, Fangio y Rodrigo. Si vos tuvieras solo tomar café.
Y claro, por supuesto. Bueno, si tuvieras que tomar un café o mate con alguno de ellos, ¿a quién elegirías? Sin lugar a dudas, Fangio. Pero bueno, ya no está vivo, así que. Pero especulamos con eso. Pero por supuesto. Fangio, mira vos, ¿sos del automovilismo? No, pero me parece la persona más interesante de los cuatro para poder charlar. Muy bien. Gracias, Alfredo. No, a ustedes.